Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de redacción indirecta. En esta ocasión abordaremos el tema ¿qué es un ensayo? Con base en el temario, este tema pertenece al número 8 de la lista. A manera de contextualización, ¿qué es un ensayo? En términos sencillos, un ensayo académico es un texto en el que el autor expone y argumenta una idea o postura personal sobre un tema, utilizando un lenguaje formal y estructurado. A diferencia de otros textos, el ensayo no solo informa, sino que plantea una opinión razonada y la defiende con argumentos, ejemplos, comparaciones o citas. Por supuesto, los ensayos cuentan con ciertas características que nos permiten identificarlos, como que estos tienen una tesis o postura clara, es decir, el autor explica qué piensa sobre un tema y por qué. También se caracteriza porque está organizado en tres partes. Número 1. Introducción, donde se presenta el tema y la postura. Número 2. El desarrollo, donde se exponen argumentos y ejemplos. Y número 3. El cierre reafirmando la idea central. Y otra de las características de un ensayo es que utiliza un lenguaje formal y académico. Es decir, no utiliza muletillas ni expresiones coloquiales, sino que emplea conectores como por lo tanto, sin embargo, en consecuencia, entre otros más. Ahora bien, en lo que respecta al examen ETSANI 2, el ensayo es importante porque es uno de los géneros textuales evaluados en la subárea de estudio. Es por ello que en el examen pueden pedirte que identifiques si un fragmento es un ensayo, qué tipo de lengua se utiliza o cuál es su intención comunicativa. Un ensayo no solo dice lo que piensas, demuestra por qué lo piensas. Ahora que sabemos qué es un ensayo, a continuación vamos a profundizar en su intención comunicativa, es decir, qué busca lograr con su estructura y estilo. Enfocándonos en la intención comunicativa del ensayo académico, básicamente la intención principal de un ensayo es defender una postura con base en argumentos. Es decir, no solo se trata sobre opinar, sino de explicar por qué se sostiene una idea, cómo se justifica y qué se busca demostrar o hacer reflexionar al lector. Ahora que tenemos en cuenta qué es la intención comunicativa, veamos los diferentes tipos. En lo que respecta a los diferentes tipos de intención comunicativa que puede tener un ensayo académico, los hay de tres tipos. Número 1. Exponer una idea personal con fundamentos. En este tipo, el autor plantea una postura clara y la sustenta con ejemplos, datos, comparaciones o referencias. Por ejemplo, la desigualdad educativa no puede analizarse sin considerar el acceso digital, que profundiza las brechas sociales. Por otro lado, como segundo tipo de intención tenemos generar reflexión o conciencia crítica en el lector, lo cual significa que el ensayo no solo informa, sino que busca que el lector reconsidere su punto de vista o piense más allá del hecho descrito. Por ejemplo, si las redes sociales influyen en el comportamiento adolescente, ¿quién es el responsable de educar sobre su uso? Y por último, como tercer tipo de intención, convencer con argumentos lógicos y bien estructurados. Es decir, utilizar una línea de razonamiento que sigue un orden claro. En este caso, causa, consecuencia y solución. Por ejemplo, la falta de cultura ambiental no es causa, es consecuencia de una educación desvinculada del entorno. Ahora ya conocemos que dentro de un ensayo académico, el mismo puede tener tres tipos de intención comunicativa. Y a la par es importante dejar claro lo que no hace un ensayo académico. En primer lugar, este no narra una historia personal. En segundo lugar, el mismo no proporciona una obra o producto. En tercer lugar, este no repite información sin interpretarla. Y en cuarto lugar, no usa lenguaje coloquial ni frases emocionales. El ensayo no solo te dice qué piensa el autor, te explica por qué lo piensa. Y te invita a pensar también.
Ahora que entendemos qué busca comunicar un ensayo, a continuación veamos cuáles son sus características formales y estructurales más importantes. Centrándonos en las características del ensayo académico, consideremos que un ensayo tiene estructura, propósito y estilo propios, lo cual por supuesto lo hace diferente de una crónica, una reseña o una noticia. Ahora bien, pero específicamente, ¿cómo hacemos para identificar un ensayo académico en un examen? En general, hay 5 características que debemos considerar. En primer lugar, presenta una tesis o idea principal. En segundo lugar, usa argumentos para sustentar lo que dice. En tercer lugar, tiene una estructura lógica y progresiva. En cuarto lugar, usa un registro académico formal. Y en quinto y último lugar, conduce al lector a una reflexión final. A continuación, analicemos en detalle cada una de estas características. Comencemos con la primera. Presenta una tesis o idea principal. Es decir, un ensayo siempre defiende una postura sobre un tema, destacando que esta postura se declara desde la introducción y se va construyendo a lo largo del texto. Por ejemplo, la educación ambiental debería ser parte obligatoria del currículo escolar, lo cual significa que quien está escribiendo este ensayo nos deja clara su postura desde la introducción. En segundo lugar, usa argumentos para sustentar lo que dice. Es decir, un buen ensayo no es solo una opinión, sino que este incluye ejemplos, datos, citas o comparaciones. Por ejemplo, según la ONU, en 2021, los países con programas ambientales escolares muestran mayor conciencia ciudadana. Como se observa, la persona que escribe el ensayo sustenta su afirmación en datos oficiales de la ONU, específicamente del año 2021, lo cual por supuesto le da mayor relevancia, credibilidad y confianza sobre lo que expone en su ensayo. En tercer lugar, tiene una estructura lógica y progresiva, lo cual significa que un ensayo se organiza en introducción, desarrollo y conclusión, donde cada parte cumple una función clara, las cuales son presentar, explicar y cerrar respectivamente. Como ejemplo de algunos conectores que se emplean son, en primer lugar, por lo tanto, en conclusión. Es decir, al utilizar este tipo de conectores o similares, nos aseguramos de llevar a cabo una buena organización del ensayo. En cuarto lugar, usa un registro académico formal, lo cual quiere decir que en un ensayo se utiliza un lenguaje preciso, sin el empleo de muletillas ni frases coloquiales. En otras palabras, debemos evitar utilizar frases como yo te creo, me late, está chido y similares. En contraste, lo que es correcto es emplear frases como se considera que, es necesario reflexionar sobre o diversos autores sostienen. Y en quinto y último lugar, conduce al lector a una reflexión final. Es decir, el ensayo se cierra reafirmando la postura o invitando al lector a pensar más allá. Por ejemplo, la alfabetización digital no es una herramienta, es una vía hacia la equidad educativa. En resumen, un ensayo argumenta una idea con lógica y respaldo. Para ello, usa una estructura clara, lenguaje académico y busca convencer o reflexionar, no solo narrar ni describir. El ensayo no informa ni entretiene, estructura una postura con inteligencia y estrategia. Ahora que tenemos una noción clara de lo que es un ensayo, a continuación veamos un ejemplo real de fragmento de ensayo, como el que podrían encontrar en el examen de admisión. En este ejemplo se nos indica, lee con atención el siguiente fragmento. La alfabetización digital representa hoy un componente esencial en la equidad educativa. Mientras que en algunas regiones el acceso al Internet es universal, en otras, miles de estudiantes carecen de los recursos básicos para participar en entornos digitales. Esta brecha tecnológica, además de limitar el aprendizaje, refuerza desigualdades estructurales ya existentes.
Por ello, es urgente que los sistemas educativos incorporen programas sólidos de inclusión digital. Con base en ello, se nos cuestiona, ¿qué elementos del ensayo académico están presentes aquí? Muy bien, básicamente lo que se nos pide es identificar los elementos del ensayo académico presentes en este fragmento, para lo cual los invito a que pongan pausa al video y traten de identificar estos elementos por ustedes mismos. Una vez habiendo comentado esto, ahora sí, vamos a ello. El primer elemento a considerar es la tesis o postura clara. Este, como previamente aprendimos, se encuentra en la parte inicial del ensayo, en la introducción. En este caso corresponde al texto. La alfabetización digital representa hoy un componente esencial de la equidad educativa. En segundo lugar, la argumentación lógica. Este elemento lo podemos identificar en el fragmento que realiza una comparación entre regiones. Es decir, mientras que en algunas regiones el acceso a Internet es universal, en otras, miles de estudiantes carecen de recursos básicos para participar en entornos digitales. Al realizar esta comparativa, muestra el impacto de la brecha digital y concluye una propuesta. En tercer lugar, el uso de conectores discursivos. Estos son claramente identificables. Aquí se encuentran mientras, además y por ello, los cuales por supuesto ayudan a organizar las ideas y guiar al lector. Y en cuarto lugar, el empleo del lenguaje formal y objetivo. Esto es claramente observable a lo largo de todo el fragmento, ya que en el mismo no hay opiniones personales ni lenguaje emocional, además de que se hace uso de un tono argumentativo y académico. Muy bien, ahora ya lo saben, de esta manera identificamos los elementos del ensayo académico, procedimiento que de ahora en adelante ustedes mismos podrán llevar a cabo. Un buen ensayo no grita su opinión, la razona, la organiza y la sostiene con argumentos. Ahora es su turno. Vamos a poner en práctica lo aprendido con un ejercicio típico del Etsani 2 con 3 opciones. A ver si pueden identificar el fragmento que sí es un ensayo. En el presente reactivo tipo Etsani 2 se nos indica: lee los siguientes fragmentos y selecciona la opción que corresponde a un ensayo académico. Como posibles opciones tenemos al inciso A, al inciso B y al inciso C, los cuales una vez leídos y razonados se nos cuestiona ¿cuál de los 3 fragmentos corresponde a un ensayo académico? Con los conocimientos previamente adquiridos, identificar el ensayo académico debería ser bastante sencillo. Los invito a que realicen el análisis por ustedes mismos. Una vez habiendo dicho esto, ahora sí, aquí les van las respuestas. Comenzando con el inciso A, en el cual se nos menciona: la novela Epitafio presenta una atmósfera oscura y claustrofóbica que se construye a través de silencios prolongados, una paleta de colores apagada y el uso constante de primeros planos. Estos recursos logran que el espectador experimente un estado constante de tensión e incertidumbre. Ahora les pregunto, ¿el inciso A corresponde a un ensayo? ¿Sí o no? Esto está más que claro. Por supuesto que no, esto no es un ensayo. Prácticamente no cumple con ninguna característica del ensayo. De hecho, específicamente corresponde a una reseña crítica. Por supuesto, este tipo de textos aún no lo hemos analizado. Sin embargo, en términos generales, podemos mencionar que una reseña crítica se caracteriza por evaluar elementos narrativos y estéticos de una obra, lo cual es el caso, ya que aquí se evalúa la novela Epitafio. Además, en la reseña crítica se lleva a cabo un análisis técnico, no un argumento sobre una postura, lo cual sí correspondería a un ensayo. Continuando con el inciso B, en el cual se nos menciona: desde hace años, el uso de dispositivos móviles durante la infancia ha generado preocupación en padres, maestros y expertos en salud. Sin embargo, prohibirlos no es la solución. En lugar de eso, se deben diseñar programas de educación digital que enseñen a los niños a usar la tecnología de forma crítica y responsable. Ahora les pregunto, ¿este es un ensayo, sí o no? Bueno, la respuesta es que sí, efectivamente, esto se trata de un ensayo académico.
Y esto se debe a que aquí se encuentran algunos elementos característicos de este tipo de textos. En primer lugar, en el presente fragmento, se plantea una postura clara, la cual es no prohibir, sino educar respecto al uso de dispositivos móviles durante la infancia. En segundo lugar, aquí se presentan argumentos, como que el uso de dispositivos ha generado preocupación en padres, maestros y expertos de salud. Y, en tercer lugar, propone una solución y mantiene un registro formal. Dicha solución o alternativa es diseñar programas de educación digital que enseñan a los niños a usar tecnología de forma crítica y responsable. Y además de estos puntos, también destaquemos el uso de conectores como sin embargo y en lugar de eso. Pues bien, en este punto está más que claro. El inciso B es la respuesta correcta, ya que se trata de un ensayo académico. Por otro lado, en lo que respecta al inciso C, este se los dejo de tarea. Básicamente, léanlo, analícenlo y traten de determinar a qué tipo de texto pertenece. Si llegan a presentar dificultades, me pueden dejar un mensaje en la caja de comentarios. El ensayo no cuenta hechos ni reseña libros, estructura ideas con intención de transformar al lector. En este punto, cerremos el tema con un pequeño resumen. A lo largo de este video nos enfocamos en el ensayo académico, el cual es un tipo de texto que busca exponer una postura de forma lógica, estructurada y con tono formal. En el examen Etsani 2 es uno de los textos más importantes del área de estudio, ya que dicho examen evalúa si pueden reconocer un ensayo frente a otros géneros, identificar su intención comunicativa o detectar su estructura y registro adecuado. En resumen, un ensayo expone una idea o postura sobre un tema. Para ello, usa argumentos, datos, citas o ejemplos para justificarla. Además, este tipo de texto tiene una estructura clara, que consta de una introducción, desarrollo y conclusión. En su escritura hace uso de un registro académico y formal, sin expresiones coloquiales, así como también tiene como uno de sus propósitos conducir al lector a una reflexión razonada y crítica. Por otro lado, es importante considerar que se pueden cometer algunos errores, los cuales evidentemente debemos evitar. Dentro de estos se encuentran confundir al ensayo con una crónica, que en este caso, esta se encarga de narrar. También pensar que cualquier opinión escrita ya es un ensayo. Eso no es correcto, ya que hay otras características propias del mismo. Y por último, creer que basta con enumerar ideas sin justificar nada, ya que como aprendimos, precisamente en el ensayo se tienen que justificar nuestras opiniones. Por último, como un pequeño consejo para su examen, tengan siempre presente que si un texto plantea una idea, la desarrolla con razones y mantiene un orden y formalidad, probablemente están ante un ensayo académico. En este punto hemos finalizado el análisis del tema, por lo que ahora solo queda asignarles la tarea, la cual consistirá en algunos ejercicios muy similares a los anteriores. Por favor, traten de resolverlos. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.